Antes de comenzar, quiero agradecer a los dragones del vacío y a todos los que dan sus supergracias. Con su ayuda, puedo seguir narrando estas historias casi a diario. Con las suscripciones, hay videos exclusivos y acceso anticipado a los videos para los dragones. Ahora sí, vamos a la historia. Por favor, no lo hagas. Estimado embajador Gordna del pueblo Utana, te escribo como amigo y aliado. Nos conocemos desde hace muchos ciclos y me atrevo incluso a llamarte amigo. Como amigo, por favor, escucha mis palabras. No vayas a la guerra contra los humanos. Recordaré para siempre 4 palabras que el embajador humano me dijo cuando me acerqué a él para declarar la guerra, como mi especie lo ha hecho desde tiempos inmemoriales. Las palabras fueron: por favor, no lo hagas. En ese momento pensé que estaba suplicando por la supervivencia de su especie. Ahora lo sé. Estaba suplicando por la supervivencia de la mía. Sabiendo que tu pueblo ha estado un poco alejado de la comunidad galáctica durante los últimos 200 ciclos más o menos, permíteme poner las cosas en perspectiva. La humanidad era relativamente nueva en la escena galáctica, habiendo desarrollado recientemente viajes más rápidos que la luz y extendiéndose a los mundos habitables de su cúmulo. Se encontraron con una de las naves Rylan en una misión exploratoria y después de varios ciclos de esfuerzo, lograron comunicarse de manera comprensiva. Así aprendieron sobre la Unión Galáctica y presentaron su solicitud. Fue considerada aceptable y a los humanos se les concedió reconocimiento y se les permitió colonizar mundos en su cúmulo sin problemas. Su industria y población crecieron a medida que su raza prosperaba durante muchos ciclos, y demostraron ser, si no un miembro útil de la Unión, uno de los miembros que no gravaban sus recursos, siendo en su mayoría autosuficientes. Después de un tiempo, pidieron a la Unión que se les concediera acceso a más mundos, uno en particular en el que un recurso que necesitaban desesperadamente era abundante. Sin embargo, mi raza, los Salari, aunque no habíamos hecho nada con él. Los humanos ofrecieron comprarnos el mundo. Ofrecieron otro mundo suyo a cambio, uno que seleccionaron cuidadosamente porque se ajustaba a nuestra fisiología y podríamos colonizarlo con poco esfuerzo y casi ninguna necesidad de terraformación. Luego ofrecieron más de lo que valía el mundo. En nuestra arrogancia y sentido de superioridad, lo rechazamos. Luego enviaron equipos encubiertos en naves rápidas para extraer el recurso y llevárselo. Nuestra armada los detectó, y después de que se negaron a rendirse con los bienes obtenidos ilegalmente, destruyeron sus naves, pensando que eso era todo, que los humanos se callarían para no avergonzarse por unas cuantas rocas, y decidiendo que lanzar acusaciones formales a la Unión sería demasiado molesto, decidimos no hacer nada más. Humanos, imagina esto, intentaron la táctica de nuevo, pero esta vez se defendieron, logrando destruir uno de nuestros destructores antes de ser aniquilados. En mi cultura, esto equivale a una declaración de guerra, y estábamos perplejos cuando los humanos no se acercaron a nosotros para declararlo. De hecho, almorcé con su embajador, quien dijo algo así como: lo intentamos, fallamos, sin resentimientos. Era desconcertante. Estaba admitiendo fácilmente un acto de agresión y estaba completamente indiferente sobre la pérdida de sus naves mineras. Para aclarar, mi raza evolucionó de herbívoros pacíficos, simplemente siendo más grandes y más fuertes que la mayoría de los depredadores en nuestro mundo, y usando la fuerza de los números para rechazar a los más grandes. Desde que alcanzamos el razonamiento, nuestra cultura progresó hacia una similar a la del guerrero, pero fue templada por la filosofía, el honor en el combate, dar cuartel y respetar a tu oponente. Desarrollamos un fuerte sentido de comunidad y valor de individuos en esta comunidad. Creíamos en declarar la guerra honorablemente a nuestros enemigos. Todas las batallas que peleamos antes de dejar nuestro planeta fueron de naturaleza defensiva. Incluso la mayoría de las guerras que peleamos después de convertirnos en miembros de la Unión.
Fuimos la fuerza de combate más poderosa de la Unión solo por la fuerza de los números. Aparte de nuestra superioridad tecnológica, nadie se atrevió a desafiar nuestra supremacía en este campo durante cientos de siglos. Lo admito, nos hemos vuelto complacientes y me atrevo a decir, arrogantes en ese tiempo. Lo que sabíamos de los humanos era principalmente sobre sus filosofías, poesía, arte y habilidad para negociar. Parecían una cultura pacífica, no apta para la guerra. Después de todo, no habían tenido un compromiso importante en casi uno de sus siglos. También eran físicamente más pequeños que nosotros. No los considerábamos una amenaza. Pensamos que la lucha sería fácil cuando me acerqué arrogantemente al embajador humano y puse la declaración de guerra en su escritorio. En ese entonces no entendía también las expresiones humanas, pero creía que su rostro mostraba tristeza mientras leía la declaración. Esperaba miedo, terror, tal vez ira, no tristeza. Pensé que estaba triste por su pueblo, por el costo que esta guerra inevitablemente iba a tener. Fuimos unos tontos. Deberíamos haber leído más cuidadosamente su historia. Se suponía que esta sería una guerra fácil y corta, algo de qué sentirse orgulloso. Alejar la mano de un ladrón, aplastar a la oposición, tomar control de algunos de sus mundos, firmar un tratado de paz cuando lo pidieran, y hacer un intercambio de prisioneros, y eso sería todo. Unas cuantas canciones, unos cuantos libros, tal vez algunas estatuas y bustos. Cualquier especie cuerda en la galaxia lucha así. El problema fue que los humanos, verás, no están cuerdos. Las primeras escaramuzas que tuvimos con ellos se desarrollaron a nuestro favor y destruimos lo que equivocadamente pensamos que era la fuerza principal de los humanos. Capturamos a unos pocos prisioneros y los pusimos bajo interrogatorio. Este fue el primer momento en el que una sutil incomodidad se apoderó de mi mente mientras leía los informes. Aunque físicamente más pequeños que mi pueblo, los músculos de los humanos eran mucho más densos y elásticos y sus vías neuronales transmitían señales con una rapidez que mi especie no podía esperar igualar. Esto significaba que un miembro promedio de la raza humana era tan fuerte como nuestros guerreros más fuertes, si es que no más fuerte, y tenía reflejos que eran el doble de rápidos que los nuestros. También demostraron ser sorprendentemente resistentes, soportando torturas que habrían matado a un miembro de nuestra especie varias veces. Algunos venenos que probamos, venenos que matarían a una habitación llena de nuestra gente, parecían darles solo una molestia menor. Podían pasar días sin comida y agua y podían sobrevivir a amputaciones en condiciones insalubres, con nada más que fiebres leves e infecciones que generalmente no los mataban. Su cerebro, aunque era la mitad del tamaño del nuestro, estaba dotado de más capas y más arrugas densamente. También tenían visión binocular, que aunque les daba el campo de visión de un tercio del nuestro, les daba una capacidad sin precedentes para juzgar distancias sobre la marcha. Solo desde nuestro punto de vista biológico, eran superiores a nosotros en casi todos los aspectos. Fue entonces cuando descubrimos que evolucionaron para ser un depredador principal en su mundo, siendo hiperespecializados en la caza de persecución. Como sabes, emperador, esto es casi inaudito en la Unión, ya que la mayoría de los depredadores en otros mundos simplemente no alcanzan el razonamiento, ya que no lo necesitan para sobrevivir. Los humanos son una anomalía en casi todos los sentidos. Aún estábamos seguros de nuestra superioridad, pero determinamos que el combate cuerpo a cuerpo debía evitarse si era posible, y si era inevitable, nos enfocaríamos en los números. Los humanos luchaban con fuerza incluso cuando estaban en desventaja y superados en armamento. Intentamos ocupar uno de sus mundos, pero resultó ser un hueso duro de roer. Al final, tuvimos que recurrir al bombardeo orbital para someter a la población, ya que vimos a civiles tomando armas y defendiendo su hogar. Este fue un error. La noticia de que atacamos objetivos civiles se propagó por el espacio dominado por los humanos como un reguero de pólvora. Para ellos, esto fue peor que declarar la guerra. Durante su largo tiempo de guerra,
han cristalizado lentamente esta absurda noción de que la población civil es sagrada y cualquier lesión o muerte de civiles debía evitarse a toda costa. Y si era inevitable, se debían emitir disculpas formales, incluso durante la guerra. Imagina lo ridículo de eso. Quiero decir, hasta que luchamos contra humanos, no entendíamos el concepto de ser civil. Cada uno de nuestros ciudadanos pasa tiempo sirviendo en el ejército. Todos somos soldados. Ese fue nuestro error. Matamos a más del 60% de la población de ese mundo para ocuparlo, y nunca nos disculpamos por matar a sus civiles. Esto los impulsó a un frenesí. Casi de la noche a la mañana, todas sus capacidades industriales estaban orientadas hacia la guerra. Sus fábricas estaban produciendo naves y armas más rápido de lo que podían entrenar soldados para tripularlas y dispararlas. Para nosotros, esto comenzó como una guerra de conveniencia. Para ellos, se convirtió en una guerra de venganza, de exterminio. Se adaptaron a nuestras estrategias con una rapidez asombrosa. Nos entregaron derrota tras derrota, sus naves, a veces incompletas, aplastándonos en batalla. Peor aún, poco después de eso comenzaron a usar algunas de nuestras tácticas efectivas contra nosotros. Entonces empezamos a ver que sus naves incorporaban alguna de nuestras tecnologías, algunas incluso más efectivamente que nosotros. Volcaron nuestras propias armas contra nosotros. Comenzaron a usar armas nucleares, desarrollaron contramedidas, damos venenos y simplemente protegieron a sus soldados. Propagamos enfermedades virulentas y ellos desarrollaron vacunas y las usaron en sus soldados, sin probarlas. Si incapacitábamos las armas de sus naves, nos embestían a toda velocidad, activando sus reactores en el momento del impacto, sin importarles la muerte. Cuando llegaron a uno de nuestros mundos fue horrible. Masacraron sistemáticamente a través de nuestras áreas pobladas, tratando de dejar la mayor infraestructura posible intacta. Cuando no pudieron, borraron ciudades enteras desde órbita. A veces tomaron prisioneros. La mayoría de las veces simplemente mataban a todos. La guerra duró 4 siglos. Fue la derrota militar más larga que alguna vez una raza presidió en la historia de la Unión. Finalmente, los humanos llegaron a nuestro mundo natal, después de haber destruido y masacrado sistemáticamente su camino a través de todos los demás mundos en los que habíamos establecido colonias. Pasaron días destruyendo nuestra infraestructura militar e industrial. Pacificar la población fue el lenguaje correcto, si recuerdo bien. Luego, de repente, pidieron la paz. Nosotros, por supuesto, aceptamos rápidamente. Agregaron otro insulto sobre todo esto. Lo único que querían, como se estipulaba en el tratado, era el planeta que nos pidieron al principio, nada más. Y si aceptábamos, habría paz entre nuestros pueblos. No teniendo realmente una opción, nuestro orgullo pisoteado en el suelo y luego cubierto de excrementos, firmamos el tratado de paz. Los humanos nos ofrecieron ayuda, enviaron medicina y comida. También enviaron a sus ingenieros para facilitar reparaciones a nuestros mundos. Si no lo hubiera visto todo con mis propios ojos, no lo habría creído yo mismo. Éramos la armada más poderosa de la Unión. Mi señor, ahora somos un pueblo destrozado viviendo en nuestro mundo, dependiendo de la misericordia de nuestro enemigo, a quien imprudentemente creamos nosotros mismos. ¿Quieres saber la peor parte? Su embajador me dijo que si hubiéramos pedido la paz en cualquier momento durante nuestro conflicto, ellos habrían parado, pero no lo hicimos. Así que te ruego, no desafíes a los humanos. Nada bueno puede salir de eso. Tu servidor, embajador Sarek de los Salari.